Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Pihahirot, frente a Baal Zephon. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿Acaso no habían sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo: no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y sus jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Bien, aquí hay una palabra que yo quiero rescatar, y es que dice: los israelitas tuvieron miedo y clamaron al Señor, y al mismo tiempo se estaban rebelando contra Moisés y contra el mismo Señor. Quiero rescatar esa frase porque bien les he enseñado mucho que el miedo alcanza para todos o alcanzó para todos, y que cuando uno deja hablar al miedo, dice o hace cosas que no debe de hacer. Una vez más, este pueblo que había visto las proezas de Dios, este pueblo que sabía que Dios los amaba, que los iba a rescatar, sintieron miedo. Ese pueblo sintió miedo, y cuando uno siente miedo, abre su boca y dice lo que no debe decir. Yo creo que una de las grandes enseñanzas con toda esta lectura es: aprendamos a nunca cederle espacio al miedo. No permitas que el miedo te domine. Los papás se llenan de miedo con sus hijos y dicen lo que no deben decir, hacen lo que no deben hacer. Entonces, no se llenen de esos miedos, porque el miedo, cuando uno deja actuar el miedo, uno comete cosas que no son válidas. Por eso es importante que el miedo no nos domine, que el miedo no nos esclavice. Es importante entender que el miedo es, digámoslo así, una emoción natural, pero permitir que nos domine, que actúe, nos va a dañar toda nuestra vida. Yo los invito a que reflexionemos cuántas veces de nuestra vida, de nuestro día a día, hemos sentido miedo, y en esas circunstancias hemos hablado y hemos dicho cosas que no deberíamos decir, hemos hecho cosas que no deberíamos hacer. Entonces, más bien pidámosle al Señor que nos ayude siempre a tener esa paz, a sentir esa paz, esa tranquilidad, que nos aleje el miedo de nuestra vida, que no tenemos por qué sentir ese miedo, sino que al contrario, que nos regale siempre la serenidad y la paz de nuestro interior. Esto fue lo que pasó o lo que necesitó el pueblo de Israel, y muchas veces nosotros lo necesitamos en medio de nuestras dificultades, cuando quizás todo esté fuerte en medio de nosotros, cuando
cuando pensamos que no hay salida, cuando pensemos que esto se va a acabar, es ahí donde tenemos que confiar más en el Señor. Es ahí donde tenemos que controlarnos más nosotros mismos, no perder esa paz interior y descubrir que el Señor siempre nos va a rescatar. El Señor siempre va a mostrar su brazo poderoso en medio de nosotros. Lo único que necesitamos es confiar en Él, servirle a Él y tenerle fe a Él. Así que siempre, pase lo que pase, con el Señor estamos. Y cuando venga el miedo, que es normal, no lo dejemos hablar, no lo dejemos actuar, vivámoslo, sintámoslo, pero siempre todos puestos en las manos de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esa gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Bien, y aquí tenemos el Evangelio de las señales y de los signos. Los seres humanos definitivamente somos muy de señales, muy de signos, y entonces, claro, siempre estamos pidiendo señales y signos, y especialmente con el Señor. Siempre estamos diciendo: Señor, mándame una señal para yo creer, Señor, mándame un signo para yo confiar en ti. Y yo creo que eso no debiera de ser así. Cuando uno realmente está enamorado de Dios y cuando uno confía en Él, el mayor signo es sentir ese amor interior, es sentir la presencia de Dios. No podemos permitir que nuestra fe como que crezca o se alimente solo por lo que vemos. Porque es que miren, por más que veamos, nunca vamos a estar satisfechos, siempre vamos a querer más. Si el Señor nos habla hoy, seguro que mañana le vamos a exigir que vuelva y nos hable. Entonces, esto se nos convierte en una bola de nieve, porque a veces queremos un signo y lo tenemos, pero somos felices pidiendo otro y otro y otro y otro, y caemos en estas trampas de la fe. Yo creo que si vamos a creer en el Señor, tenemos que aprender a descubrir, a interpretar y a entender los signos que Dios nos da todos los días. Dios nos habla a todos los días. Él se manifiesta a nosotros con signos. Hay que aprender a entender y a leer esos signos, que no son los que yo quiero ver, no son los que yo quiero oír, son los que yo tengo que aprender a entender, donde sé que el Señor camina conmigo. El Señor camina con cada uno de nosotros. Nuestra vida, y se lo he dicho varias veces, nuestra vida es una historia de salvación, pero tenemos que aprender a encontrar esos signos salvíficos del amor de Dios. Día con día el Señor nos está hablando, el Señor se está manifestando a nosotros, y nosotros tenemos que aprender a encontrar y entender esos signos. Si usted se pone a mirar en la vida de cada ser humano, la mano de Dios ha estado ahí. Creo que una vez les enseñé la oración donde uno dice, y alguna vez me quedé sin trabajo, pero la mano de Dios estuvo allí. Y de pronto me ofrecieron algo mejor, la mano de Dios estuvo ahí. Y Dios me bendijo con un hijo, la mano de Dios estuvo ahí. Y cada una de las dificultades o también de las soluciones, poder decir, la mano de Dios estuvo ahí. Y al final preguntarnos, ¿necesito más signos? ¿Necesito más señales? ¿No me basta con esto para creer en Dios? ¿No basta con esto para tener fe en Dios? Pongámonos a pensar que si le pedimos señales a Dios, nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a querer más. Por eso hoy es el día de decirle: Señor, mi vida es una historia de salvación. Tú me sacaste de Egipto, tú me liberaste, tú me hablaste al corazón y me rescataste y me has bendecido con muchas cosas. Y yo sé que con estos signos, yo sé que estos signos son necesarios para creer en ti.
son los signos más grandes del amor de Dios. Me basta con ellos. Así que pidámosle a Dios que sea Él nuestra fuerza y nuestro escudo para salir adelante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.